Bienvenido, bienvenida, persona hermosa al otro lado de la pantalla. Te saludo, espero que estés muy bien. Y bueno, con este nuevo vídeo quería hablar sobre unos conceptos muy utilizados últimamente en el mundo de la autoconciencia y el autoconocimiento, pero que a veces generan un poco de confusión, así que quería aclararlos aquí. En primer lugar, me gustaría mencionar los conceptos luz y sombra, muy usados en la psicología. Son conceptos jungianos de Carl Jung, un filósofo, escritor, médico, psiquiatra suizo. Probablemente ya lo conozcas y si no te animo a explorarle. Bueno, cuando hablamos de luz nos estamos refiriendo a todos aquellos aspectos de la personalidad o de nosotros mismos que reconocemos, que somos capaces de identificarnos con ellos, ¿no? En cambio, cuando hablamos de sombra, nos referimos a todo eso que no vemos, ¿no? Por eso está en la sombra, es como que está detrás, como no lo reconocemos como propio. Esto genera a veces un poco de confusión porque me da la sensación que se entiende, que cuando hablamos de esto se entiende como si luz fueran todos estos aspectos positivos, ¿no? Y sombra fuera lo negativo, lo que no nos gusta, ¿no? Pero no es exactamente así, ¿no? Para nada, no tiene que ver con positivo o negativo. Muchas veces también tenemos en sombra aspectos de nosotros mismos que son muy positivos, ¿no? Como, por ejemplo, una persona que tiene en sombra su valentía, puede pensarse o decirse de sí mismo que es tímido, teniendo esa valentía, ese coraje en sombra, ¿no? Por lo tanto, sombras no va a ser siempre algo negativo. Me parece importante entender que simplemente hablan de lo consciente y lo inconsciente. Es verdad que esto tiene un sentido porque normalmente a las personas les cuesta mucho menos asumir toda esa parte positiva aceptada socialmente y aquello más pesimista, más doloroso, pues nos cuesta más aceptarlo normalmente. Em, por eso esa confusión. Aunque claro que es evidente que todos tenemos en nuestra personalidad ambos caracteres. Por lo tanto, pues una vez entendido esto, podemos pasar al siguiente concepto del que quiero hablaros, que es la proyección. También algo de lo que se habla mucho últimamente y no sé si todo el mundo lo comprende, pero cuando hablamos de proyección en un prisma psicológico, nos estamos refiriendo a todo aquello que proyectamos en el otro. Es decir, es nuestra sombra proyectada, es todos esos aspectos que no reconocemos en nosotros mismos y que sacamos fuera, pero que nacen de nosotros, están dentro, ¿no? Cuando proyectamos, lo que estamos haciendo básicamente es imprimir esa percepción que nace de nuestra propia psique. Es nuestra percepción la que es proyectada, como si fuera un proyector, ¿no?, en la otra persona, y la vemos, la reconocemos ahí, y pensamos que el otro es de cierta manera o hace ciertas cosas, ¿no? Y simplemente es una manera psicológica de poder ver eso que está en nuestra sombra, ¿no? Lo vemos fuera y así poco a poco pues nos vamos familiarizando con ello y podemos llegar a integrar lo que es la tercera, el tercer concepto del que quería hablar. Cuando hablamos de integración, básicamente es como la última etapa, ¿no?, de este luz, sombra, proyección, integración. Cuando integramos es básicamente que empezamos a reconocer todo aquello que está en el exterior, todo aquello que proyectamos pero que es nuestro realmente, lo empezamos a integrar, a aceptar, a abrazar, y entonces solo de esta manera podremos empezar a desarrollarnos, a desarrollar esos aspectos de nuestra propia personalidad, de nuestra propia psique. Claro, si siempre permanecen en sombra, en el inconsciente, es muy difícil que lleguemos a
a poder desarrollarlos para que poco a poco vayan elevando su vibración, por así decirlo. Dicho de otra forma, es solamente cuando aprendemos y cuando integramos esta parte de nosotros mismos que está en sombra, cuando vamos a poder hacer uso de estas nuevas cualidades, ahora conscientes, antes inconscientes, y poder así utilizarlas para nuestro beneficio, ¿no? En nuestra vida. Por ejemplo, con el ejemplo que habíamos puesto antes de la valentía, cuando tú integras tu valentía, vas a poder utilizarla para llegar a cosas que sin esa valentía no podías, ¿no? Y poco a poco vas a ir desarrollándolo. Es decir, una valentía recién asumida como propia, al principio proyectada en otros, ¿no? Ver a personas que hacen cosas valientes, que emprenden, que se atreven a seguir sus sueños, que no tienen vergüenza a salir a un escenario, ¿no? Probablemente nos suceda, ¿no? Cuando nosotros somos valientes y proyectamos eso fuera, hay una cosa que suele suceder, ¿no? Que es como que cuando vemos eso, ¿no? En otro, nos hace sentir una cierta admiración, ¿no? Por esa persona que está haciendo eso o que está realzando esa propia valentía interna. No quiere decir que esa persona que está ahí en el escenario no sea valiente, claro que lo es, pero cuando algo dentro se mueve, normalmente es porque estamos proyectando, ¿no? Entonces, una valentía recién adquirida en un estadio pues inferior te puede hacer, por ejemplo, si eres una persona, si antes eras una persona tímida a la que le costaba pues algo tan simple como dar su opinión en público, poco a poco esa nueva adquisición de tu personalidad va a ir siendo capaz de darte espacio para también tú dar tu opinión en grupos sociales, decir lo que piensas, participar. Y paso a paso, al ir desarrollándolo, puedes ir subiendo los escalones de esa valentía hasta llegar a un momento en el que seas capaz, por ejemplo, de dar una conferencia o de ser tú el que se sube a un escenario, ¿no? Pongamos otro ejemplo. Por ejemplo, con un aspecto que consideraríamos de índole más negativa, ¿no? Si yo me topo muchas veces con personas que etiqueto de confrontativas, violentas, que se quejan, por ejemplo, o que su manera de hablar o de relacionarse tiene mucha intensidad, mucha fuerza, y a veces me siento que lo mío no vale, que pues confrontado al fin y al cabo, ¿no? Como si mi forma de verlo no tuviera sentido o no fuera válido. Muchas veces si yo puedo proyectar que son las otras personas las que me confrontan, las otras personas las que son violentas, las otras personas quienes quieren pisar mi punto de vista, ¿no? Yo proyecto eso fuera, proyecto eso en otros y en realidad también es algo propio, ¿no? Entonces, poco a poco, al ir haciendo ese trabajo de integración de la sombra, voy pasando de ese lado inconsciente al consciente y voy dándome cuenta que posiblemente yo también tenga esos comportamientos que en otros momentos donde yo no me doy cuenta o a otras personas yo también les estoy poniendo mi opinión por encima de la suya, ¿no? Y pueden sentirse pues como yo me siento con esas personas en las que proyecto aquello que es mi sombra, ¿no? Pero claro, pensamos que esto es algo negativo, ¿no? ¿Y por qué querría yo integrar algo que es malo de mí, ¿no? Pero en realidad tiene un montón de tesoros detrás, incluso más que aquellos caracteres positivos, ¿no? Como la valentía. Claro, este trabajo en cambio es de una índole mucho más terapéutica, pero nos va a ir ayudando a ir sacando también muchas otras cosas que están en la sombra, muchos otros aspectos de nuestra propia personalidad, como tirando de un hilo, porque probablemente detrás de ese aspecto violento en nosotros mismos haya un montón de cualidades más
como por ejemplo puede ser la sensibilidad, la empatía, todo eso, ¿no? Que está en sombra, que no lo usamos conscientemente. Al final es lo que te decía, ¿no? De elevar la vibración. No quedarnos en esto es malo, es mi sombra, no lo quiero reconocer, yo no soy así, no quiero ser así, pues es un trabajo que requiere de valentía también, ¿no? De integrar tanto lo positivo como lo negativo y quitarle esas etiquetas que constantemente le ponemos, ¿no? Porque realmente ya te digo que la sombra es sombra, da igual positivo o negativo, e incluso lo que consideramos negativo tiene muchos regalos ahí esperándonos, y es como integrar también una parte de nosotros mismos que hemos dejado sola y sin cuidado, sin atención. Así que con esto llegamos al fin de este vídeo. Espero que te haya servido esta pequeña exposición. A mí me sirve mucho también para aclararlo al exteriorizarlo, ¿no? Es como la última fase del aprendizaje, poder tú también transmitírselo a otros. Espero que haya quedado más o menos claro y nos vemos en otro vídeo.